que es una oración por la restauración de Israel. Y vimos en el Salmo 80, verso 3, estuvimos considerando la exclamación que hace así el autor del Salmo, diciendo: oh Dios, restáuranos. Salmo 80, verso 3. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Era una expresión que hizo 3 veces, forma de repaso, en el Salmo 80, donde el salmista hace una súplica por la restauración. Y en medio de esto, donde él pide: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, no es otra cosa que estaba pidiendo la bendición sacerdotal, porque dentro de su restauración, él necesitaba la bendición de Dios. Y en esa bendición sacerdotal que registra el libro de Números, establece la bendición sacerdotal que dice: Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga que misericordia de ti y alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Restáuranos, Espíritu Santo, a resplandecer tu rostro. Y restaurar, estuvimos definiendo, significa restablecer la condición original de algo. Y considerando que cuando la palabra habla de restaurar, las escrituras siempre lleva a lo que es el resultado de una mejora o una condición que supera el estado original. Una de las escrituras que estuvimos hablando fue Eclesiastés, dejando saber que Dios restaura todo lo que pasó. Y algo que es muy importante es que el Espíritu Santo es el agente que restaura, es el agente de restauración. Es la obra del Espíritu Santo la que nos ayuda a nosotros en el proceso de la restauración, cuando hemos reconocido y nos hemos reconciliado, entrando, creyendo al Señor, en ese proceso donde Dios nos lleva a restaurar. Y el Espíritu Santo, pues, la vía de la comunión del hombre con Dios, y es dado para restaurar la relación y la comunión del hombre con Dios. Una de las escrituras que estuvimos considerando, el profeta Ezequiel 37, en ese valle de los huesos secos, es un relato profético de una milagrosa restauración. Y algo que vemos en Ezequiel 37, que Dios hace a través de su palabra, es que Dios restaura, y al Dios restaurar trae espíritu, trae vida, trae propósito y trae gloria. En mi restauración, en tu restauración, Dios restaura. ¿Y qué trae? Trae espíritu, trae vida, trae propósito y trae gloria. Mira que está a tu lado, porque en esa persona hay gloria. La restauración es muy importante, pero toda restauración requiere de reformas. Y si yo no hago cambios, la restauración no se va a poder completar. Y la palabra que estuvimos estableciendo, Romanos 12:2, no se conforme a este siglo. Romanos capítulo 12, verso 2 fue la base. No nos podemos conformar a este siglo, a este mundo, a un sistema sin Dios. ¿Cuántos vieron y saben que hay un sistema sin Dios? ¿Cuántos saben lo que es bochorno ajeno? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, no podemos pasar por alto los actos que lamentablemente se dan delante de ti en medio de nuestra nación. Pedimos misericordia, Señor, y pedimos perdón. Pedimos que toque estas personas que están confundidos en su error y que están, Señor, tratando de influenciar y traer unas tendencias que ciertamente llevan a la autodestrucción. Pedimos misericordia, pedimos que tu Espíritu Santo se revele, trae convicción de pecado, de justicia, de juicio a todas estas personas que están dirigiendo este mover de inmoralidad, que quiere invadir nuestra sociedad y establecer una cultura anticristo, anticristiana, antimoral. Ten misericordia de nosotros. Y hoy, en este tiempo de santificación, queremos, Señor, someternos a tu presencia, ir delante de ti y pedir que tengas misericordia. Y pedimos: restaura nuestra nación en el nombre de Jesús. Amén. La reforma requiere, no es otra cosa que lo que es cambiar, porque toda restauración requiere de cambio. Romanos 12:2 dice: no se conforme a este siglo. Voy a leerlo con varias versiones. No se conforme a este siglo, a este mundo, a un sistema sin Dios, sino que la orden es transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Todo cambio va a comenzar ¿dónde? En cambiar nuestra manera de pensar. Así, renovando
o la renovación de la mente, de los pensamientos, del entendimiento, para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cambiar nuestra manera de pensar, ¿para qué? Para poder lograr cambiar nuestra manera de vivir. Toda reforma, todo cambio, toda transformación comienza con la transformación de los pensamientos. Hay un proverbio extraordinario, Proverbio 23, verso 7, parte A, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pues como piensa dentro de sí, así será. O sea, lo que yo pienso dentro de mí, cuáles son mis pensamientos, mis criterios, eso es lo que yo voy a manifestar. Por eso Jesús dice que de la abundancia del corazón va a hablar ¿qué? La boca. Por eso la palabra establece en Romanos 10 que sí, confesar con tu boca lo que ha creído tu corazón, lo que está dentro de ti. Es muy importante entender que toda restauración requiere reforma, cambiar nuestra manera de pensar. Y los cambios de nuestros pensamientos es alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Por eso Dios llamó a Moisés, convocó a que separara el pueblo, se separaran por 3 días, se preparaban porque Dios venía a traer ¿qué? Su palabra para traer los cambios a lo que era la voluntad de Dios. Así que reconocer, reconciliar, restaurar, reformar es lo que estuvimos considerando. Para llegar entonces renovando pactos con Dios a través de la santificación, donde hoy queremos dirigirnos a lo que es el tema enfocados en su pacto como subtema. Y queremos renovar. Renovar es reanudar, retomar. Cuando hablamos de renovar es continuar una cosa que se había interrumpido. Amén. La base escritural, Éxodo 34, y vamos a considerar Éxodo 34, verso 10. Éxodo 34 es la palabra profética establecida desde consagración 2022. Cuando terminamos ese tiempo, concluimos con esta palabra, estableciéndola como una palabra profética para nosotros como individuos y como iglesia para este año. Éxodo 34, verso 10, dice así, ¿lo tienen ahí? Dice, y él contestó, he aquí, ¿quién que está hablando? Dios está hablando con Moisés, le dice, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, que es el pueblo de Dios. Yo hago pacto, dice Dios, y voy a hacer maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será ¿qué? Porque será cosa terrible o cosa tremenda la que yo haré contigo. Más adelante vamos a estar estudiando este verso. Hoy estamos haciendo la base de lo que es estar enfocado en su pacto. Y vemos la escritura base que es Éxodo 34, 10. Yo hago pacto, va a ser cosas tremendas las que yo haré contigo. ¿Qué tal si miras al que está a tu lado y dice, son cosas tremendas las que Dios está haciendo en ti y hará contigo? Amén. Diga sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay 2 o 3, allí te vas a mover. Así que la palabra de Dios nos presenta a un Dios que es creador. Acuérdense que establecimos la base de la escritura, la reconocemos como la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios vemos que Dios se presenta como creador y redentor. Y el Dios que hace pacto. Dios hace pacto con la humanidad. Y yo quiero que tú sepas, todos los que estamos aquí, todos los que están conectados, si tú has escuchado el Evangelio, si has escuchado de Jesús, el sacrificio de la cruz, menester es que entiendas que Dios ha hecho pacto contigo. Dios ha hecho pacto contigo. Y qué bueno saber que Dios es fiel a su pacto. Dios no cambia. Y Dios es un Dios de pacto. Dios cumple su pacto, cumple su palabra, cumple sus promesas. Dios cumple todo lo que Él ha dicho. Y cuando vamos a la Escritura encontramos en la palabra de Dios, cuando Dios mismo se expresa diciendo, establezco mi pacto con ustedes. Hay otra Escritura que dice, afirmo mi pacto. Encontramos cuando Dios dice, si guardas mi pacto. Encontramos expresiones donde Dios dice, hago pacto contigo. No olvidaré mi pacto, afirmaré mi pacto. Dios continuamente, a través de la historia escritural, Dios le recuerda a la humanidad, yo he hecho pacto contigo. ¿Cuánto puede decir? Dios ha hecho pacto conmigo y con mi casa. Denle un aplauso al Dios de pacto.
Esto del pacto de Dios es muy importante porque a través de la historia de la humanidad y aún en el tiempo presente de nuestra sociedad se ha perdido lo que es el valor del pacto. Y a veces pensamos y no estamos conscientes de que Dios es un Dios que habla y cumple. Y su pacto es fiel. En Lucas 26, vayamos a Lucas 26 y vamos a avanzar. Lucas 26, verso 9 al 12. Lucas 26, del 9 al 12. Lucas 20, que diga Levítico. Ay, que Lucas. Levítico, que Lucas, y que Lucas, y que Lucas. Lucas, te dejo para después. Lucas, si estás conectado. I love you, Lucas. Es Levítico. Levítico 26, del 9 al 12. Levítico 26, del 9 al 12. ¿Están ahí? El sí amén que ministraba el equipo de oración está firmando pacto. Dios hizo un pacto, donde estén reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Levítico 26, del 9 al 12, mira lo que Dios dice. Porque yo me volveré a ustedes. Esas son buenas noticias. Y yo los haré crecer. Yo los multiplicaré. Yo me volveré a ustedes y yo les haré crecer y yo los multiplicaré. ¿Y qué dice ahí? Y afirmaré mi pacto con ustedes. Yo afirmo mi pacto con ustedes. Cuando habla de afirmar es que Dios está asegurando su pacto con nosotros. Comerán los añejos de mucho tiempo y pondrán fuera los añejos para guardar lo nuevo, porque viene un nuevo pacto. Y pondré mi morada en medio de ustedes, mi alma no los abominará. Verso 12. Y andaré entre ustedes. O sea, Dios va a estar entre nosotros. Andaré entre ustedes. Yo seré su Dios. ¿Y ustedes serán qué? ¿Cuántos pueden leer eso conmigo? Andaré entre ustedes. Y yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Una vez más. Andaré entre ustedes. Yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Este es el principio. Desde el principio fue así. Vaya a Génesis capítulo 3. Y vean que como el principio, Dios lo que está hablando aquí en Levítico, Dios está diciendo, mira, yo voy a andar entre ustedes. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Voy a estar entre ustedes. Voy a estar con ustedes. ¿Qué sucede en Génesis capítulo 3 en el principio? Como en el principio ocurrió. Verso 8 al 9. Génesis 3 del 8 al 9. Dice, y oyeron la voz de Jehová. Esta es la escena del Edén. En el capítulo 3 registra cuando Adán y Eva rompen el pacto de Dios, no cumplen las instrucciones de Dios. Y dice la escritura que estando en el Edén, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Andaré entre ustedes, dice el Señor, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron ¿de qué? De la presencia de Jehová, porque ahí que estaba la presencia de Dios. Dios se paseaba en el huerto y se escondieron quisieron esconderse de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Así que Dios andaré entre ustedes como al principio, seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Dios está presente, Dios se pasea entre nosotros y Dios nos llama. Vamos a hablar algo breve de pacto. Vamos a hablar del pacto porque estamos enfocados en su pacto. Y vamos a repasar unos puntos que ya hemos hablado. Enfocados en su pacto. Cuando hablamos de pacto es un tratado o un convenio. Es un acuerdo. Es un acuerdo entre personas, entidades, organizaciones. Y lo que se busca es obligarse a cumplir algo que fue acordado. Cuando hablamos en términos bíblicos de un pacto, es un acuerdo que Dios establece con los seres humanos, donde es Él quien tiene la iniciativa. Dios toma iniciativa en la escena, porque Él es un buen Padre que nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, desde un punto de velado, dentro de una consideración bíblica y teológica, el pacto es un convenio que Dios hace con su pueblo. Y Dios está estableciendo de esta manera una relación entre ambos. Y este acuerdo conlleva
una reciprocidad de beneficios, pero también obligaciones. Hay beneficios, pero hay unas responsabilidades. Así que estamos hablando que un pacto es un acuerdo a cumplir. ¿Cuánto se acuerda el registro del profeta Amós, capítulo 3, verso 3? Una pregunta retórica que hace el profeta. Porque Dios cuando hace pacto, el pacto es un acuerdo. Es un acuerdo que Dios establece donde Él es fiel para cumplir su parte, pero nosotros es menester cumplir también. En ese pacto, en ese acuerdo, hay unas bendiciones, hay unos beneficios, pero también hay unas obligaciones, una responsabilidad. El profeta Amós hace esta pregunta: ¿podrán andar dos juntos si no estuvieran en concierto o si no estuvieran de acuerdo? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la versión Reina Valera. Entonces Dios establece acuerdos con nosotros para que podamos andar juntos con Él. Los pactos, los acuerdos son compromisos que requieren obediencia y cumplimiento. El pacto tiene dos elementos muy importantes. Es la fidelidad y la obediencia. La fidelidad de Dios y la obediencia del hombre. En esencia, al hacer un pacto, Dios lo que está diciendo: si tú haces esto, yo haré esto por ti. Y serán cosas tremendas las que yo haré contigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios estableció un principio. Dios honra a los que le honran. Cuando nosotros cumplimos el pacto, le estamos honrando a Él. Y en ese cumplimiento del pacto, Dios te va a honrar a ti porque está siendo fiel a sus acuerdos. A los acuerdos que Dios estableció. Y vamos a estar estudiando la palabra en estas reuniones. Y vamos a ver los acuerdos que Dios establece y cómo a veces el hombre podemos errar. Pero hay buenas noticias. Dios restaura lo que pasó. Y Dios viene a que nosotros podamos renovar pacto sabiendo que Dios perdona y restaura. Y que Dios lo que quiere es mejorar aún nuestra condición. ¿Ok? Así que la Biblia nos revela que Dios es un Dios de pacto. La palabra contiene la palabra del pacto. Y Dios es el iniciador, como le dije, pero también es el quien mantiene lo que es el pacto. Vayamos a Deuteronomio capítulo 30. Vayamos al último libro del Pentateuco, el quinto libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leer del verso 11 al 12. Porque cuando Dios establece el pacto o esos acuerdos con nosotros, es importante que entendamos que Dios es el que trae el pacto y está de nosotros aceptar y cumplir con el pacto que Dios ha dado. Por tanto, nosotros podemos escoger entre lo que es aceptar el pacto o rechazar el pacto, o cumplirlo o no cumplirlo. Amén. Entonces a veces nosotros somos muy dados a buscar y pedir que Dios nos bendiga. Bendíceme, Señor, bendice mis planes, bendice mis proyectos, dame esto, dame lo otro, concédeme esto, haz el milagro, manifiéstate. Pero queremos que Dios cumpla conforme a su palabra lo que Él tiene el poder para hacer. Pero cuán fieles somos nosotros para no solamente pedir, sino cumplir con el pacto. Cuando yo cumplo el pacto, yo lo estoy honrando. Y cuando yo honro a Dios, ¿sabes qué? Por default, Dios me va a honrar a mí. En Deuteronomio capítulo 30, verso 11 al verso 20. ¿Están ahí? Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti. Mira lo que Dios está diciendo. Yo te estoy ordenando algo, pero te tengo noticias, no es difícil para ti. Dios no nos va a dar unos acuerdos que sean difíciles o imposibles para nosotros hacerlo. Para empezar, lo que nosotros hagamos en el Señor no es con nuestra fuerza, es por su gracia y por su Santo Espíritu. Así que Dios dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mal para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos?
Mira el análisis que está haciendo la Escritura. En el verso 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, ¿para que qué? Para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida con él bien y la muerte con él mal. Porque yo te mando hoy, este es el acuerdo de Dios, yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ande en sus caminos, que guarde sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Es el acuerdo de Dios. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, mira los acuerdos del pacto, si lo cumples o si no lo cumples, ¿verdad? Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos, a las idolatrías, y le sirvieres. Si te sintieras muy orgulloso por lo que pasó anoche en Puerto Rico, inclinándote en cosas tan llenas de inmoralidad y de vergüenza delante de los ojos de Dios, no te confundas. Eso es un paréntesis. Yo le protesto, dice Dios, yo le protesto hoy que de cierto perecerán y no prolongarán sus días sobre la tierra a donde van, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Verso 19 dice, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice Dios? Escoge pues. ¿Quién va a escoger? ¿Quién escoge? Dios establece el pacto, pero yo decido si acepto el pacto, si escojo el pacto, si cumplo el pacto, si me atrevo por su gracia, agarrándome de su gracia a cumplir el pacto. Así que a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes, que he puesto delante la vida. ¿Por dónde yo iba? ¿Por ese verso? Sí. Que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendencias. Todo es generacional. Abres puertas de maldición, sabes que estás arrastrando los tuyos en la maldición. Abres puertas de bendición, por su gracia estás atrayendo los tuyos a la bendición. Dios es un Dios de pacto. Anda en pacto. Anda en pacto con los tuyos, anda en pacto con tu familia. Hoy en día ya no hay pacto, la gente no se casa, la gente no se compromete. La gente no, la iglesia cree en el pacto matrimonial. La iglesia cree en el compromiso de la paternidad. La iglesia cree en estar en las buenas y en las malas. Verso 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Qué nos está recordando aquí? Abraham, Isaac y Jacob, que Dios es un Dios generacional y su pacto es generacional. Su pacto es generacional. ¿Cuántos dan gracias, Señor, por eso? Así que Dios origina el pacto. Desde el principio Dios se revela como el autor de los pactos. A través de las Escrituras encontramos todos los pactos que Dios establece con la humanidad en la historia de la humanidad. Desde el inicio Dios establece pacto. Porque Dios es un Dios de pacto. Lo vemos en el pacto de la creación, en Génesis capítulo 1. Donde se refiere a la obra de Dios en la creación al hablar del pacto del día y la noche. ¿Sabes qué? Cada nuevo amanecer es parte del pacto de Dios. Mañana saldrá el sol porque hay un pacto. Porque hay un pacto de parte de Dios. A veces decimos nada más en el pacto, ¿verdad? Que Dios hace con lo que es, ¿verdad? El arco. Y esa señal del pacto que Dios hace con Noé. Pero cada amanecer es una señal de pacto. Está el pacto de Edén, o el pacto edénico en Génesis también, donde Dios da el mandamiento en el Edén.
Está el pacto con Adán, la promesa de la redención, donde Cristo es la simiente de la mujer. Está el pacto de Noé, lo vemos también en Génesis, donde Dios establece la señal del arco, del arco iris. Está el pacto de Abraham, que lo vemos como un pacto generacional. Dios establece este pacto con Abraham. Establece la circuncisión como señal del pacto. Y vemos como Dios confirma su pacto debido a la obediencia de Abraham, padre de la fe. Vemos el pacto de Moisés, pacto de la ley, pacto mosaico. Es el pacto palestino, la extensión de ese pacto que Dios hace con Moisés. Dios establece la bendición y la maldición, lo vimos en Deuteronomio. Está el pacto davídico, ese pacto natural y espiritual incondicional, es un pacto perpetuo, porque todo estaba apuntando al trono y al reino de nuestro Señor Jesucristo. Vemos lo que es el nuevo pacto, lo establece el profeta Jeremías y el libro, el escritor de Hebreos lo confirma. Es el nuevo pacto que Dios establece con su pueblo, un pacto profético que apuntaba a la iglesia a un nuevo pacto y un mejor pacto. Y el pacto eterno, que también lo encontramos en la Escritura, y podríamos hablar mucho acerca de los pactos. Lo que quiero enseñarles con esto que acabo de enseñar rápidamente es que entendamos, siempre el pacto ha estado en los asuntos de Dios con la humanidad. Cuando da gracias, Señor, por eso. Así que Dios no solamente lo inicia, Dios mantiene el pacto, Dios es fiel al pacto. Segunda de Corintios 1:20. Vayamos allí, estamos concluyendo. Qué lindo lo que dice aquí el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 1:20. ¿Lo tienen ahí? Mira cómo dice la Escritura. Porque todas las promesas de Dios, en las promesas de Dios está el pacto. Porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? En Dios. Todas las promesas de Dios son en Él. Sí y en Él. Amén. Por nosotros a gloria de Dios. ¿Por qué? Todas las promesas de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que ante la fidelidad de Dios de cumplir su palabra y nosotros cumplir nuestra obediencia a Él, glorificamos a Dios en que Él es un Dios de sí y amén. Con toda gracias, Señor, por eso. El propósito del pacto en la iniciativa que Dios tiene para con nosotros va siempre dirigido a restaurar la relación con nosotros, la cual en momento dado se quebranta por la desobediencia, por el afán, por las circunstancias que nos distancian y nos hacen nosotros no cumplir con fidelidad la palabra del pacto que Dios nos ha dado. Entonces no hay otro elemento en la Biblia donde veamos que Dios demuestra su fidelidad para con nosotros, su veracidad, sino es a través de su pacto. A través de su pacto. Y aunque el hombre seamos infieles, la Biblia dice que Dios se mantiene fiel porque Él es un Dios de pacto. Seguimos mañana. No pudimos terminar hoy, pero los dejo con este salmo. Salmo 25:14. Salmo 25, verso 14. Exacta ahí. Salmo 25, 14. Tremendo, ¿verdad? Salmo. Ese verso es bello. Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima de ¿quién? La comunión íntima de Dios. Esta versión dice los secretos de Jehová. La comunión íntima de Dios o los secretos de Dios es con los que le temen o con los que le honran. Y dice, y a ellos hará conocer o traerá revelación de su pacto. La comunión íntima o los secretos de Dios es con los que le temen, con los que le honran.
y a ellos hará conocer o traerá revelación de su pacto. El temor, la honra a Dios, iglesia, da acceso a la comunión, a la intimidad, a la relación con Dios. Y en esa comunión sabe que hay presencia, y en la presencia de Dios hay santidad. Y eso, en esa presencia, en ese lugar secreto, en ese lugar de comunión íntima, ¿sabes qué? Nos hace conocer y vivir su pacto. He aquí vienen días, dice el Señor, en lo que sube alabanza y adoración, Jeremías 31, 31 al 33. Esto mismo, Jeremías 31, del verso 31 al 33. Aleluya. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos ¿qué hicieron? Invalidaron el pacto, invalidaron la palabra. Por eso comencé diciendo que nosotros honramos y validamos la palabra, porque aquí está el pacto de Dios. He aquí, dice el Señor, vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El verso 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ustedes saben que nosotros somos la Israel espiritual. Mira lo que dice ahí. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Sabes qué es eso? Eso es una obra que hace el Espíritu Santo. Dice el Señor que el Espíritu de Dios, el Consolador que el Padre enviará en su nombre, nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él ha dicho. El ministerio del Espíritu Santo no solamente es enseñarnos, sino recordarnos su pacto. Es el Espíritu de Dios quien nos enseña el pacto y nos recuerda el pacto y nos ayuda a cumplir el pacto. Concluimos nuestra primera reunión de Santifiquémonos, estableciendo la base que estemos enfocados en su pacto, porque Dios es un Dios de pacto. Él siempre cumple su parte. Si tú cumples la de Él, que te fue asignada, verás su bendición. ¿Cuántos se pueden poner de pie? Aleluya. El pacto de Dios para con su pueblo, ¿sabe qué implica? Implica santificación a través de su palabra. Por eso santifiquémonos, se hace propicio en este tiempo para cumplir con Dios la parte que nos corresponde. Levante su mano y alaba al Señor. Dale gracias, Señor, porque Él cumple su palabra, porque Él cumple su pacto. ¿Cuánto le pueden dar gloria al Señor? ¿Cuánto le pueden dar gracias al Señor? ¿Cuántos dicen gloria al Señor porque Él ha sido bueno? ¿Cuántos dicen sí, amén? El Señor nunca cambia. Él es fiel, Él cumple su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. El Señor es fiel a su palabra.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sí, amén. Sí, amén. ¿Cuántos pueden decir sí, amén, Señor? Tu palabra se cumple. Tu palabra es fiel. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Gracias. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. ¿Cuántos lo pueden decir, iglesia? Amén, iglesia, que se escuche. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Su palabra es eterna. Hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. 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 ¿Cuántos pueden dar gracias al Señor por este tiempo tan poderoso? Este tiempo que comenzamos, ¿verdad? Lo que es el primer día de estos 3 días de santifiquémonos. Así que continuemos en la expectativa, ¿verdad? De lo que el Señor está hablando, de lo que el Señor está trayendo a nuestras vidas. Este tiempo de consagrarnos, de renovar pacto con el Señor, de restaurarnos, ¿verdad? Y decir sí, amén. Sí, amén. ¿Cuántos dicen sí, amén? Sí, amén. En nombre de Jesús. Así que nos despedimos con júbilo y gozo al Señor. Voy a levantar una oración para cerrar, ¿verdad? Con el cántico. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que pudimos tener en tu presencia, Señor, Padre. Desde el principio, Señor, tú nos has estado hablando, Señor Jesús, Padre. Nos has estado trayendo, Señor, palabras, Señor Jesús, Padre, a rendirnos, Señor, en adoración a ti, Señor Jesús, Padre, a consagrarnos, Señor, ante ti, Señor Jesús, consagrarnos a ti, Señor, renovar nuestros pactos, Señor Jesús, Padre, renovar nuestras vidas, Señor Jesús, Padre, entregarnos por completo a ti, que sea tu Espíritu Santo en nosotros, trayendo renovación, trayendo, Señor, cambios, Señor Jesús, Padre, que son para el bien de cada uno de nosotros, Señor Jesús, Padre, porque así tú nos has llamado a ser santos, porque tú eres santo, Señor. En este tiempo, Señor Jesús, Padre, queremos, Señor Jesús, Padre, más de ti, Señor Jesús, Padre, queremos consagrarnos, queremos santificarnos en ti, Señor, que seas tú quitando aquello, Padre, que no te agrada, Señor Jesús,
aquello, Señor, que no nos conviene, que tú lo sabes, Señor Jesús, Padre, que nosotros podamos tener corazones puros y limpios delante de tu presencia, Señor Jesús, Padre, que podamos caminar conforme a tu voluntad y no la nuestra, Señor Jesús, Padre, y que sea tu Espíritu Santo siempre con nosotros, Señor, y que nosotros podamos vivir una vida en el sí y amén en ti, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Salimos de aquí, Señor, pero no de tu presencia, que seas tú con cada uno de nosotros, Señor, y que podamos meditar en esta palabra, Señor Jesús, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Te adoramos, Señor Jesús. Grande eres, Señor Jesús. Santo eres, Señor Jesús. No se olvide que mañana estamos aquí a las 9 de la mañana. Así que en su presencia y santificación, aquí a las 9 en oración. Así que nos vemos mañana aquí. Cantamos, cantamos. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos de gloria.
adoramos, Señor. Te exaltamos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén.